80 años dan para mucho y Jeep no es ajena a los cambios del sector del automóvil. Una trayectoria de estos más de 8 décadas que está siempre o ha estado siempre ligada al off-road. Sin embargo, como os decimos, los tiempos cambian y Jeep ha sabido adecuarse a esas modificaciones que nos hacen pensar ahora mismo en la electrificación. Porque sí, la firma americana ahora es eléctrica. Y uno de sus primeros modelos en llegar con un sistema que nos hace pensar más en kilovatios que en caballos ha sido el que tengo aquí a mi lado, el Jeep Compass 4xe, la versión híbrida enchufable del todo camino compacto que ha llegado a la gama para impulsar esas ventas comerciales que en nuestro país, por desgracia, no han estado o no le han colocado siempre en los puestos de cabeza. Pero con esta versión híbrida enchufable que tengo aquí a mi lado y que hoy en Periodismo del Motor, canal que espero que estés suscrito y con la campanita activa, vamos a analizar y te vamos a contar por qué debería ser una de tus opciones para tener en cuenta si estás pensando en un todo camino compacto y con la etiqueta 0 ahí en el parabrisas. Así que ya, sin más dilación, me dejo de enrollar y comenzamos. El Jeep Compass es un SUV de 4,40 metros de largo, por lo que se enmarca en la parte baja del segmento C en lo que a dimensiones se refiere. El modelo que estáis viendo corresponde con la renovación de mitad de vida comercial de la segunda generación, aparecida en 2017, en la que se revisaron varios aspectos de su silueta para ganar presencia y elegancia. Ello no evita que se mantenga su estética Made in Jeep, con una silueta cuadrada más cercana a la de los todoterrenos puros que a la de los SUV. En dicha renovación, los diseñadores de Jeep se centraron principalmente en el frontal, con una parrilla más estilizada y horizontal que sigue presidida por las características 7 lamas verticales. En los laterales, los faros con tecnología Full LED se estilizaron y sumaron un nuevo patrón para la luz diurna, dando la sensación de estar conectadas con la propia parrilla. Los paragolpes ganaron en robustez, al tiempo que aparecieron nuevos juegos de llantas de aleación y colores para la carrocería. Por último, la versión 4xe que aquí probamos suma diferentes elementos exclusivos como son las molduras en azul que recubren los diferentes logos y, lógicamente, la toma de carga situada en el paso contrario al depósito de combustible. Bueno, ya estamos en marcha, pero antes de hablaros de la dinámica de conducción voy a aprovechar para hablaros también de cómo es el interior. Porque este Jeep Compass 4xe ofrece la misma robustez y sobre todo la misma calidad de construcción que en el exterior. Tenemos un interior completamente digitalizado, adecuado a los tiempos modernos, lo cual lo agradecemos muchísimo porque bueno, pues nos hace sentirnos pues en la era en la que estamos. Tenemos una pantalla central de 10,1 pulgadas con el sistema Uconnect 5, que además ofrece un manejo y una intuitividad muy alta. Tenemos muchísimas funciones conectadas, tenemos un sinfín de menús y sobre todo sincronización móvil con Apple CarPlay y Android Auto, aunque en este sentido yo la estoy sincronizando con Apple CarPlay con cable. Aún así tenemos elementos como una bandeja de carga inductiva y sobre todo lo que me gusta mucho es que el manejo, lo que os he dicho, de todas estas pantallas, la verdad es que se realiza prácticamente igual que el de cualquier smartphone y eso es un punto muy ventajoso. Más opciones de digitalización, el cuadro de instrumentos también 100% digital que ofrece un sinfín de submenús en los que quizá al principio te pierdas ligeramente, pero que te van a permitir estar informado de todo lo relativo al vehículo. Ya habéis visto que además la disposición de todos los mandos está colocada al alcance de la mano y eso es un punto también muy a tener en cuenta. La calidad de construcción, como os decía al principio, elevadísima. Tenemos elementos o plásticos duros en combinación con otros materiales más mullidos que le dan una sensación sobre todo de robustez, porque sabes que siempre que hablamos de Jeep hay que hablar de robustez y en este caso la disposición de todos esos elementos es prácticamente perfecta. En lo que a habitabilidad se refiere, bueno, pues tenemos un muy buen espacio en las zonas traseras y un maletero acorde al segmento incluido en esta versión híbrida enchufable, que la verdad es que es bastante bueno en lo que a volumen se refiere. Pero ya habéis visto que me estoy moviendo poquito y probablemente hayáis visto por la ventana que el entorno no sería el más tradicional para un Jeep. ¿Por qué? Porque estoy circulando por ciudad y diréis, ¿un Jeep por ciudad? Bueno, como ya sabéis, estamos probando la versión 4xe
o 4xe, como prefieras llamarlo. Y esas siglas hacen referencia a la versión híbrida enchufable. Porque sí, Jeep ha entrado de lleno absolutamente en la electrificación y lo hace con esta versión híbrida enchufable que nos permite tener muchísima más polivalencia de uso. Ya no solo tenemos que pensar en un Jeep para circular única y exclusivamente por el campo, sino que, como veis, podemos estar rodando con total tranquilidad y sobre todo con muchísima eficiencia por el entorno urbano. ¿Por qué? Pues porque tenemos a nuestra disposición un motor de 60 caballos dispuesto sobre el eje trasero, con el que nos permite tener además la tracción total. Aquí tengo que puntualizar, este 4xe va a ser ya el único Compass con tracción total. Eso sí, no es una tracción total mecánica al uso, sino que es eléctrica, porque va a ser el eje trasero, el motor colocado en el eje trasero, el que nos va a aportar esa mayor motricidad. En lo que a entramado mecánico se refiere, tenemos el 1.3 turbo conocido de 130 caballos que empuja con solvencia esta carrocería de más de 4,40 metros de largo, y la verdad es que, bueno, funciona muy bien. Es un motor turbo de 4 cilindros que empuja bastante bien, pero que en combinación con ese motor de 60 caballos en el eje trasero nos permite aumentar a 190 caballos de potencia. Y ahí ya, mirad, tenemos una aceleración muy, pero que muy contundente y ya muy a tener en cuenta, para qué engañaros. Lo acompañamos de un par máximo de 270 Nm, que está muy bien, y eso nos permite acelerar de 0 a 100 en unos 7,5 segundos. Pero sobre todo nos permite circular en modo cero emisiones durante aproximadamente 50 kilómetros. Y eso lo consigue gracias a la batería de 11 kilovatios con 11,4 kilovatios hora de capacidad, que nos permite homologar esa autonomía y así poder rebajar considerablemente el consumo de combustible. ¿A cuánto? Bueno, pues eso va a ir en función. Ya sabéis que tenemos un vídeo de cuánto renta tener un híbrido enchufable. Nos va a permitir, en función del uso, tener una autonomía como mínimo de 40 kilómetros y como máximo de unos 60 kilómetros, que también está muy bien. Cuanto más uso hagas del entramado urbano, del entorno urbano, más autonomía eléctrica vas a tener. Cuanto más lo utilices por carretera, menos autonomía eléctrica vas a tener. Dicho esto, el consumo medio, si consigues realizar 50 kilómetros y lo añadimos a otros 100 kilómetros, pues va a ser, o va a moverse en el entorno de los 3 litros y medio, que es una cifra muy, pero que muy buena para un coche de 190 caballos. Otra ventaja que tiene este Jeep Compass, por ejemplo, con respecto al resto de híbridos enchufables, es que podemos cargarlo en tomas de corriente alterna de, ojo, hasta 7,4 kilovatios. Y eso se va a traducir que en poquito más de 1 hora y media, menos de 2 horas, vas a tener el 100% de la carga. Tienes que encontrar una toma de esa potencia, pero la verdad es que es un muy buen dato. Si lo conectas en casa, los 12 kilovatios hora de capacidad redondeando, vas a tenerlos prácticamente en unas 6 horitas aproximadamente, que también está muy bien. Pero para conseguir esos consumos tan bajos, lo que necesitas siempre es tener una toma de carga a tu disposición. Dicho esto, ¿cómo se comporta el Jeep Compass? Bueno, pues como cualquier otro Compass de la gama. Cierto es que tenemos un extra de peso provocado por ese entramado eléctrico con esa batería, y eso se nota en carretera secundaria. ¿Es incómodo? No. A poco que sepas que tienes esas limitaciones o ese extra de peso, vas a moverte con, bueno, relativa agilidad. Tenemos una aceleración, como os hemos dicho, bastante buena, pero hay que tener en cuenta que hay que arrastrar un poquito más de peso. Hay un detalle que a mí no me ha gustado, pero eso es un mal endémico de todos los híbridos enchufables, y es el freno. El tacto del freno en el primer recorrido es bastante esponjoso y no nos aporta prácticamente nada de contundencia. Tenemos que apretar un poquito más para tener ya más disposición en el freno. Pero a nivel dinámico, aunque me estáis viendo por el entorno urbano, lo he estado probando también por carretera secundaria y por carretera principal, por autovía, por autopista. La verdad es que es un coche muy aplomado, con una muy buena pisada, que tiene muy buena estabilidad, propia de, pues, cualquier Jeep. Pero
aquí, como buen Jeep, valga la redundancia, se guarda el as en la manga de esa tracción 4xe. Y eso nos va a permitir, sobre todo, tener un comportamiento off-road exquisito, superior al de cualquiera de los otros subcompactos que tenemos en el mercado. Cierto es que si quieres ya una opción más extrema, tienes que optar por el Trailhawk. Ahora bien, tienes que saber que el Trailhawk única y exclusivamente está disponible con el 4xe de 240 caballos, que aumenta el rendimiento del 1.3 a los 190 caballos y que en combinación con esos 60 caballos de motor eléctrico, pues lo que vas a tener son 240 caballos de puro nervio. Pero vas a tener un coche dispuesto ya para circular por cualquier sitio, o sea, se te va a subir a cualquier piedra a poco que lo hagas. Además mejora, gracias a los cambios de diseño exterior, mejora los ángulos de ataque, de salida, el ventral, la altura libre al suelo también mejora, podemos montar tacos neumáticos mixtos. Bueno, es un coche más enfocado a la circulación off-road. Y luego tenemos diferentes modos de conducción. Tenemos uno denominado Sport, que incrementa el rendimiento del vehículo, y luego tenemos otros tres modos de conducción. El auto, que es en el que circulas normalmente, aparte del eléctrico, y sobre todo el Snow y el Sand and Mud, que es arena, barro, y el de nieve, con el que aumenta lógicamente la motricidad en este tipo de terrenos y nos permite además bueno, pues circular por cualquier escenario. Luego tenemos además las funciones de lo que simularía una reductora con el 4W Low y el 4W Lock, que nos permite bloquear el diferencial trasero. Además tenemos un control de descenso de pendientes que es perfecto, sobre todo para olvidarnos de la pendiente por la que estemos circulando, y la verdad es que es bastante bueno. Y lo que quería deciros, sobre todo para el entorno urbano, es que tenemos un programa que se llama eSafe, con el que podemos guardar un porcentaje de la batería para luego circular por el entorno urbano, y que va a ser especialmente útil para cuando las zonas de ultra bajas emisiones estén activas y eso sea obligatorio circular con el motor eléctrico. Ahí vas a penalizar ligeramente el consumo, va a subir prácticamente dependiendo de dónde te vayas moviendo, pero no vas a ver menos de 7 u 8 litros a los 100, pero luego lo vas a compensar con tener una autonomía eléctrica mayor siempre y cuando no lo puedas cargar. Dicho esto, también esa batería, cuando el motor hace de generador, se carga bastante rápido, sobre todo si activas el modo Sport. Y ya vamos al punto de inicio y os voy a contar cuánto cuesta este Compass 4xe. Llegamos ya al final de esta prueba con el Jeep Compass 4xe, la versión híbrida enchufable del todo camino norteamericano, o tendría que decir, mejor dicho, euroamericano, porque este coche que está aquí a mi lado se fabrica en Europa. Sí, es el segundo Jeep que se fabrica fuera de tierras norteamericanas tras el Renegade. De hecho, ambos comparten misma cadena de montaje y se fabrican en la factoría italiana de Melfi. Pero dicho esto, la verdad es que ya habéis visto que es un coche muy a tener en cuenta, que debería gozar de un mayor éxito comercial, a tener sobre todo de lo visto con ese entramado eléctrico, con este sistema híbrido enchufable que categoriza, que monopoliza esta versión. Un sistema híbrido enchufable que nos permite circular en modo cero emisiones durante más de 50 kilómetros si somos gentiles con el pedal del acelerador, y sobre todo si sabemos manejar bien ese entramado cero emisiones que tiene. Un vehículo que además es pintón, que tiene una muy buena capacidad interior y sobre todo que tiene unas muy buenas aptitudes off-road, y eso le convierte en uno de los mejores todocaminos compactos, sobre todo para circular fuera del asfalto. Dicho esto, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo se posiciona esta versión híbrida enchufable? Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que hay tres versiones disponibles. El Limited, el S, que es este que estáis viendo aquí, con unos acentos un poquito más deportivos, como ya os hemos contado.